Bienvenidos de nuevo a este rincón, donde la realidad y la pesadilla se entrelazan en cintas magnéticas desgastadas. En este espacio donde el ruido blanco no es solo interferencia, sino el susurro de algo que nunca debió ser grabado. Hoy vamos a hablar del terror analógico que realmente existe, que está ahí fuera, escondido en las cajas de cartón de un ático húmedo, en los anaqueles de una tienda de videos que cerró sus puertas en 1998, o en la señal perdida de un canal local que ya nadie sintoniza. El terror analógico no es solo un género, es una herida abierta en la memoria colectiva. Es ese sentimiento de que algo está mal en una grabación que debería ser normal. No hay monstruos de CGI, no hay efectos de sonido perfectos, solo hay ruido, errores de seguimiento y la verdad incómoda de que la tecnología de ayer era un espejo mucho más fiel de nuestra mortalidad de lo que estamos dispuestos a admitir. Antes de adentrarnos en estas oscuras estanterías de la historia, te pido un favor especial. Si disfrutas de este contenido que investigo con tanto cuidado, por favor suscríbete al canal, activa la campana y deja un comentario diciéndome desde qué ciudad de México o de Latinoamérica me estás viendo para poder saludarte personalmente en el próximo descenso a la oscuridad. Ahora, apaga la luz, sube el volumen y déjate llevar por este viaje. Número 10. El cementerio de memorias. Los videoprocatos abandonados. Imagina caminar por una calle olvidada de Ciudad de México o Buenos Aires y encontrar un local con el letrero de videoclub colgando de un solo clavo. Adentro, miles de cintas VHS se pudren en silencio, cubiertas de un polvo que parece ceniza. Para muchos, esto es nostalgia, pero para quienes han entrado a estos sitios en busca de tesoros perdidos, es una experiencia de horror puro. El peligro aquí no está en las películas oficiales como Terminator o El Rey León. El verdadero horror reside en lo que la gente grababa encima de ellas. En los 90 era común que alguien rentara una cinta, la llevara a su casa y por error o por morbo grabara algo personal usando la función de grabación del aparato. Se han reportado casos de exploradores urbanos que encuentran cintas que por fuera dicen Titanic, pero al reproducirlas muestran funerales grabados de forma amateur, con la cámara temblando sobre el ataúd abierto, o lo que es peor, grabaciones de vigilancia doméstica donde el dueño de la casa sospechaba que algo lo observaba. Esos locales son museos de vidas que ya no existen, donde cada cinta es un fantasma magnético esperando que alguien presione el botón de play para volver a manifestarse en un televisor viejo. El silencio de un videoprocato abandonado es el silencio de miles de voces que quedaron atrapadas en plástico y cinta. Y yo me pregunto cuántas de esas personas en las grabaciones caseras siguen hoy en este mundo. Número 9. Crónicas de una casa vacía. Las cintas encontradas en el sótano. Existe algo profundamente perturbador en entrar a una casa que ha estado cerrada por 20 años y encontrar una caja de zapatos llena de videocassette sin etiqueta. Al principio solo ves lo cotidiano: un niño soplando las velas de su pastel, una pareja bailando en una boda, un perro corriendo por el jardín. Pero a medida que avanzas en el tiempo, dentro de esas cintas, el ambiente cambia de forma casi imperceptible. La calidad de la imagen se degrada. Las luces de la casa parecen más tenues y las sonrisas de los protagonistas se vuelven rígidas. En un caso real documentado, en un foro de coleccionistas, un hombre encontró una serie de cintas donde el padre de familia grababa obsesivamente las ventanas de la casa durante la noche, asegurando que veía luces en el bosque. Al final de la última cinta, solo hay 10 minutos de estática absoluta, interrumpida por el sonido de una respiración pesada cerca del micrófono de la cámara. El terror analógico real
no necesita saltos de miedo. Necesita esa sensación de que estás viendo la intimidad de una tragedia que ya ocurrió y que no puedes evitar. Esos sótanos guardan la evidencia de que la normalidad es frágil y que una grabación familiar puede convertirse en la última prueba de vida de una familia entera que simplemente se esfumó. Número 8. Canales fantasma, la televisión que ya nadie ve. En la era analógica, antes de la televisión digital terrestre, el espectro electromagnético estaba lleno de señales locales, estaciones de radio de aficionados y pequeños canales de cable de pueblo que operaban con presupuestos mínimos. Cuando estos canales cerraban por quiebra o por la muerte de sus dueños, a veces la señal no se cortaba de inmediato. Quedaba un bucle de transmisión que podía durar semanas. Imagina estar solo en la madrugada sintonizando los canales con la perilla y caer en una señal que no debería estar ahí, una imagen congelada de un presentador que ya falleció, o una música de espera que se distorsiona por la falta de mantenimiento de la antena. Estos son los canales fantasma, señales que siguen viajando por el aire, aunque el lugar desde donde se emitían sea ahora un estacionamiento. Hay testimonios de personas que en los años 80 sintonizaron, por error, transmisiones de hospitales psiquiátricos o de sistemas de monitoreo de prisiones que se filtraban en la señal de televisión común, mostrando pasillos vacíos y oscuros durante horas. Es la televisión de los muertos, un espacio donde la señal sigue viva aunque el emisor ya no esté. Número 7. La voz del apocalipsis, las estaciones de números. Si alguna vez has explorado la radio de onda corta, habrás escuchado un zumbido constante y de repente una voz monótona, a veces de un niño o de una mujer, leyendo una serie infinita de números en un idioma que no entiendes. Estas son las estaciones de números como la famosa VB76 o el zumbador en Rusia. Han estado emitiendo desde la Guerra Fría y nadie sabe exactamente quién las opera o para qué sirven, aunque se cree que son mensajes cifrados para espías. Pero el horror analógico real aquí es la persistencia de ese sonido. El zumbador ha emitido casi sin descanso desde 1976. Y cuando el zumbido se detiene, el mundo contiene el aliento porque se dice que esa señal es un interruptor de hombre muerto. Si deja de sonar, se activan represalias nucleares. Escuchar esa radio en la soledad de tu cuarto a las 3 de la mañana es sentir el peso de un sistema de destrucción masiva que sigue funcionando de forma automática, sin alma, solo una máquina enviando números al vacío, esperando una respuesta que quizá nunca llegue. Número 6. El secuestro de la señal, cuando la realidad se rompe. Todos recordamos el incidente de Max Headroom en 1987, cuando un intruso con una máscara distorsionada interrumpió la señal de 2 estaciones en Chicago. Fue divertido para algunos, pero para quienes lo vieron en vivo fue un shock total. El terror analógico real se alimenta de esta vulnerabilidad. La idea de que alguien puede entrar en tu sala a través del televisor sin que puedas hacer nada. Pero hubo casos más oscuros, como en 1977 en el Reino Unido, cuando una voz que se identificó como Brillón de la Confederación Galáctica interrumpió las noticias de la tarde para dar un mensaje de advertencia a la humanidad. El sonido de la voz, metálico y superpuesto a la señal original, causó pánico generalizado. No era una creepypasta, era una interferencia real que demostró que nuestra fuente de información segura podía ser violada por cualquiera con un transmisor lo suficientemente potente. Esa sensación de pérdida de control es el núcleo del miedo analógico. Número 5. El Raspizani de la muerte, los necrologios televisivos. En muchas ciudades pequeñas de México y el resto de Latinoamérica, existía la costumbre
de transmitir bloques de necrólogos en el canal local, generalmente temprano en la mañana o al final de la programación. Eran fotos fijas de personas que habían muerto ese día, acompañadas de una música fúnebre de sintetizador barato y una voz que leía sus nombres y dónde sería el velorio. Para un niño que se despertaba antes que sus padres, encontrarse con esa procesión de rostros pálidos y música triste era una forma de terror existencial inigualable. No había nada sobrenatural, pero el formato, esa estética de baja calidad, el parpadeo del texto en pantalla y la repetición monótona de la muerte, creaba una atmósfera de opresión que se te quedaba grabada en los huesos. Era el recordatorio diario de que la muerte era parte de la programación habitual, un comercial más en la vida del pueblo. Número 4. Muñecos que no sonríen, las peores pesadillas infantiles. Antes del HD y de los programas infantiles coloridos de hoy, la televisión estaba llena de marionetas de trapo y madera que bajo la luz de los estudios viejos lucían espantosas. Programas como Telecataplum o ciertos segmentos de educación básica tenían personajes con ojos fijos y movimientos espasmódicos que caían directamente en el valle inquietante. El horror analógico real no necesita inventar a un personaje como Huggy Wuggy. Ya teníamos a marionetas reales que parecían cadáveres articulados. Hay registros de programas locales en los 70 que fueron cancelados porque los niños tenían pesadillas con el protagonista. Un muñeco que se suponía debía enseñar a cepillarse los dientes, pero que terminaba pareciendo un demonio de feria. Ver esos fragmentos hoy, con el grano de la película y el audio saturado, es entender que el terror analógico siempre fue nuestro contenido infantil por accidente. Número 3. El último adiós. Grabaciones de El último día. Este es quizá el punto más doloroso y aterrador de esta lista. Existen miles de cintas en el mundo que capturaron, sin saberlo, los últimos momentos de calma antes de una catástrofe. Videos de turistas en las playas de Tailandia antes del tsunami del 2004. O grabaciones caseras de familias en sus casas minutos antes de que un terremoto o un tornado las destruyera. El horror analógico reside en el contraste, la felicidad absoluta grabada en una tecnología que se siente tan física y frágil como el papel. Ver a una persona sonreír a la cámara, sabiendo que esa es la última vez que su rostro fue capturado por una lente, le da a la cinta una cualidad de reliquia maldita. No hay monstruos, solo la inevitabilidad de la tragedia que acecha justo después de que se acaba el metraje. Es la belleza convertida en horror, por el simple hecho de que sabemos lo que el protagonista del video ignora. Número 2. La ruleta rusa magnética. Cintas sin etiqueta. Todos los que vivimos la época del VHS recordamos esa cinta que estaba en el fondo del cajón, sin nombre, con el plástico rayado. Poner esa cinta en el reproductor era un acto de valentía. Podía ser un partido de fútbol, una película grabada del cable o, en casos que se han vuelto leyenda en los barrios, grabaciones de sectas, de rituales extraños o de delitos reales que alguien decidió ocultar a plena vista. El hecho de que la cinta analógica sea un objeto físico que se puede sobreescribir una y otra vez significa que cada cassette tiene capas de realidad. A veces, entre el final de una película y el inicio de otra, el reproductor captaba fragmentos de lo que había antes, gritos de una discusión real, un llanto en la habitación de al lado, o simplemente una imagen distorsionada de una cara mirando fijamente a la cámara. Es la memoria residual del plástico, un eco de algo que alguien intentó borrar, pero que la tecnología se negó a olvidar por completo. Número 1. Llamadas desde el más allá. Las voces de los que ya no están. El terror analógico más puro y devastador
es el que vive en las grabadoras de voz y en los contestadores automáticos. Casi todos tenemos en casa un dispositivo viejo, una cinta de audio o un teléfono antiguo que guarda la voz de un ser querido que ya falleció. Reproducir esa cinta es, en esencia, un acto de nigromancia analógica. Escuchas la risa de tu abuelo o el saludo de una madre que ya no está, y por un segundo la muerte se detiene. Pero hay algo aterrador en el sonido de una voz capturada por un sistema analógico. El siseo de fondo, el tono metálico, la sensación de que esa voz viene de un lugar muy profundo y muy lejano. Hay personas que reportan que al escuchar estas cintas años después, han notado palabras nuevas o susurros que no estaban ahí originalmente. Es el fantasma en la máquina, la idea de que nuestra esencia sonora puede quedar atrapada en el magnetismo y que, de alguna manera, ellos intentan seguir hablándonos a través del ruido. El terror analógico no necesita ficción, porque la realidad ya es lo suficientemente aterradora cuando queda atrapada en una cinta de cromo. Estos 10 ejemplos nos demuestran que lo que hoy llamamos género de horror era simplemente nuestra vida diaria grabada con una tecnología que tenía alma y que, al igual que nosotros, se marchita con el tiempo. Si te has quedado hasta el final de este video, te lo agradezco de corazón. Significa que eres uno de los nuestros, alguien que no teme mirar en los rincones olvidados de la memoria. Yo quiero saber qué piensas tú. ¿Has encontrado alguna vez una cinta misteriosa en tu casa? ¿Qué es lo que más te aterra de la estática de un televisor viejo? Te leo con atención en los comentarios. Y no olvides que si quieres que sigamos explorando estos abismos, tu like y tu suscripción son lo único que mantiene encendida la luz en este canal. Dime desde qué ciudad nos ves para ese saludo especial y recuerda, antes de irte a dormir, asegúrate de que tu televisor esté realmente apagado, porque a veces la estática es la única forma que tienen ellos para entrar. Yo soy tu guía en estos relatos de la noche y te espero en el próximo video para seguir desenterrando lo que el mundo intentó olvidar. Dulces sueños, si es que puedes tenerlos después de esto.